Iminayan Waiqipanaykuna napaykomusunkichis, Hofmanta, Huarcaykichis, Edison Dacuri Cabrera. Bienvenidos hermanos a Queso Arriba y Ninchis, nuestro hablar quechua. Vamos a seguir aprendiendo de manera didáctica más términos, más cosas de nuestro delicioso idioma quechua. El día de hoy nos vamos a concentrar en nuestro ayllu, Ayllunchis-manta rimarizum. Vamos a hablar de la familia en quechua. Primero que nada es importante dar algunas especificaciones porque en el quechua o en la filosofía o en la visión andina, cuando hablamos de un ayllu, estamos hablando de un vivir comunitario. No necesariamente estamos hablando de ese grupo sanguíneo al cual pues pertenecemos por apellido o por alguna afinidad. No necesariamente a eso hacemos referencia cuando hablamos de ayllu. En otras palabras, en el quechua no existe una palabra específica quizás para denominar a esa familia sanguínea, porque ayllu significa vivir en comunidad, o sea, todos somos familia. Pero si quisiéramos dar determinado término a ese pequeño grupo sanguíneo, estaríamos hablando de Huchuy Ayllunchis-manta rimarizum. Hablemos de Huchuy, pequeña familia. Muy bien, entonces con esa especificación, comencemos a conocer un poquito más de nuestro delicioso idioma quechua. No te olvides que estás invitado a darle me gusta a estos videos y compartir, comentarnos las actividades que vamos a desarrollar a través de estos microprogramas. Comencemos entonces. Vamos, aquí tenemos una familia andina, una familia quechua, y ahí tenemos mamay. Mamay no kawan kushka kutichi, repite conmigo. Mamay, mamay. En sí la palabra es mama. Mama se refiere pues en este caso a una mamá, pero en el quechua siempre utilizamos la terminación i para determinar que es mío. O sea, siempre asumimos ese grado de pertenencia en una gran cantidad de términos quechua, por lo menos en el quechua cusqueño. Mamay, taytay, josay, ususi, ñañay, etc. Entonces mama sería mamá y mamay sería mi mamá. Muy bien, ahora vamos con esta otra palabra. Taita. Taita, no kawan kushka kutichi. Taita. Y matan taita nispaninchis. ¿A qué le denominamos con el nombre de taita? Al papá. Taita, papá. Taitai es mi papá. Muy bien, ahí tenemos entonces a nuestro padre en quechua. Muy bien. Veamos la siguiente palabra. Ususi, hija mujer. Hay una denominación específica para la hija mujer. Y esta denominación vendría a ser Ususi. No kawan kushka kutichi, repite conmigo, Ususi, hija mujer. Sigamos viendo algunos otros términos de nuestro delicioso idioma quechua. A ver, jawarizum, Ususi, Ususi, ankipi, iski, Ususi kuna kashan. De aquí, o sea, estamos diciendo que tenemos dos Ususis, dos hijas mujeres. Iskay, iskaymi, iskaymi, Ususi chaykuna. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, son dos mis hijas mujeres. Iskaymi ususichaykuna. Munaymi ususichaykuna. Mis hijas mujeres. Ususi. Muy bien, sigamos. Ñaña. Ñaña es una denominación específicamente para denominar a la hermana de mujer a mujer. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy mujer, entonces para denominar a mi hermana tendría que decir ñaña. En este caso, si yo soy varón, no podría utilizar la palabra ñaña porque estaría asumiendo de que soy mujer. Entonces, mucho cuidado con estos términos. Ñaña no kawan kushka kutichi, ñaña. Ñaña, hacemos referencia a la hermana de mujer a mujer. Sigamos viendo otras denominaciones quechua. Ayllunchis-kunamanta rimarizum. Sigamos hablando de nuestra familia. Veamos. Abuelo. Abuelo y abuela. Bueno, esta fotografía realmente me llena de bastante ternura porque en la cultura andina, en la cultura quechua, los amores pues realmente son eternos, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Yo recuerdo todavía a mi abuelito y a mi abuelita viviendo pues hasta los 80, 85 años y nunca perdiendo pues ese grado tierno de vivir en armonía. Veamos, abuelo decimos jatumpapa. Por lo menos en el Cusco utilizamos bastante este término de denominar hatun papa. Hatun significa grande, enorme, o sea, papa grande. ¿No? Hatun papa, chipi chukashanki, ¿no? Abuelito, ¿estás ahí?
Hatun papay. Hatun papay mi chayaramusqa. Hatun papay mi chayaramusqa. Hatun papay. Hatun vendría a ser grande, grande. ¿No? Papá grande sería quizás la traducción literal. Pero también como denominaciones alternativas también se utiliza la palabra ahuicha. Ahuicha también para denominar al abuelo, pero vamos a especificar de que esta denominación no es específico para el Cusco. Machula es viejo, anciano. Sin embargo, por lo menos en el contexto en el que vivimos, en el Cusco, vamos a decir así, decirle machula a una persona adulta no es muy correcto que digamos. Es como que tú le digas a tu abuelo, le digas viejo, oye viejo, viejo. No, no sería muy adecuado, pero también es equitativo a decir pues papá grande. Muy bien, veamos ahora la otra denominación. Hatun mama. A ver, no kawan kushka kutichichis. Hatun mama. Pitan hatun mama nispaninchis. Hatun mama decimos a nuestra abuelita. Muy bien. Hatun mama. También podemos decir apucha o payala. Payala es como decirle vieja, pues, ¿no? Pero bueno, depende tal vez el tono de voz o el contexto en el cual tú te puedas encontrar. Muy bien, entonces ahí hemos visto a nuestros abuelitos. Sigamos entonces. Ahora vamos a ir a conocer algunas otras denominaciones para otros miembros de nuestra familia. Veamos, al esposo se le considera con el nombre de cosa. Tocaban Kushka Kutichi, cosa, cosa, cosa. Muy bien, no olvides que puedes repetir los videos anteriores del Achajala que hemos denominado ese capítulo para pronunciar correctamente estas grafías quechua. Por eso tenemos aquí la palabra cosa. Cosa significa esposo. Muy bien, veamos la siguiente palabra. Joya, 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 esposa. Pero vamos a dar aquí una aclaración importante, por lo menos en nuestro contexto quechua cusqueño, no utilizamos mucho la palabra coya, manan ninchichu, coya y mi paeca, manan, cosa y mi paeca, eso sí utilizamos cosa, pero coya no es de mucha utilización. Entonces normalmente se utiliza también la palabra warmi que significa mujer, paeca warmimi paeca, o sea, es mi mujer, ¿no? Literalmente, pero se refiere a decir, pues, sería equivalente a decir a una esposa. Entonces, warmi, paeca warmimi, paeca kosaimi, él es mi esposa, él es mi esposo. Paeca kosaimi, paeca warmimi. Muy bien, ella es mi esposa. Veamos entonces la siguiente palabra quechua. Veamos esta. Chanaku, chanaku, pitan chanaku nispa ninchis. Chanaku nispaca ninchis al último hijito. Como tú puedes ver en toda esta familia que acabamos de mencionar, el último hijito, el más pequeñito, vendría a ser el chanaku. Chanaku chaimi. Chanaku chaimi, chanaka chaimi. Personalmente también soy el chanaco de mi familia, así es que siempre mi papá, mi mamá suelen siempre utilizar ese término, decirme chanaku, paeca chanaku, el último hijo o la última hija. Muy bien, veamos otra denominación. Waiqi. Waiqi, waiqi, waiqi. Pitan waiqi nispaca ninchis. ¿A quién decimos waiqi? Decimos al hermano de varón a varón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como varón tengo otro hermano varón, entonces yo le voy a decir waiqi, waiqi. Digo waiqi cuando es el hermano de varón a varón. Muy bien, sigamos entonces con más miembros de la familia. Veamos, aquí tengo pana, hermano del varón. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, como varón, tengo una hermana mujer, entonces tengo que decirle pana. Paeca pana, chaymi, pana chayay, chayaramus kankima. Pana chay, pana. Pana le decimos al hermano del varón. Panaimi. Paeca panaimi es ¿no? Es la hermana del varón. Es mi hermana. ¿Qué dice hermano? Pero hay que corregirlo porque hay que poner hermana del varón. Muy bien, entonces pana chaimi, panaimi. Yo, por ejemplo, tengo iskay panaikuna. Entonces yo tengo dos hermanas. Muy bien, veamos la siguiente palabra. Veamos, tura,
Pitan tura nispaninchis, tura, hermano de la mujer. O sea, si yo soy mujer y tengo un hermano, la palabra que voy a utilizar va a ser tura, paeja, tura chaimi, paeja, tura chaimi. Mi hermana, personalmente tengo una hermana mujer, me dice turay, 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 turay. Para todos sitios, turay, turay. O sea, mi hermano, mi hermano, mi hermano, ¿no? Pero referente, el hermano de la mujer. O sea, de esta niña, su hermano vendría a ser su tura. Correcto. Veamos entonces. Churi o Kariwawa. Churi es un término específico para denominar al hijo varón. Al hijo varón. Churi. Churi. Churi chaimi pareja. Churimi. 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 Churi se refiere al hijo que lo llama en este caso el padre. O Kariwawa. Kariwawa quiere decir hijo varón. Muy bien. Sigamos entonces, no olvides de estar practicando, repetir este video las veces que tú puedas ver por conveniente para que la pronunciación sea la más apropiada. Recordarte siempre de que estamos haciendo quechua cusqueño, así es que hay palabras que quizás no van a encajar si nos ves pues de algún otro lugar o de algún otro dialecto regional. Veamos aquí, vamos a ir cómo se dice prima en quechua. Prima. Cispapana, cispapana, le decimos a la prima. Muy bien, cispapana, cispapana. Muy bien, cispacuna. Cispahuayque, cispahuayque al primo. Cispañaña, prima hermana de la mujer. Repetimos, cispañaña, prima hermana de la mujer. Cispatura, primo hermano de la mujer. Quiero comentarte en esta parte de que este quechua del cual estoy hablando es un quechua que pertenece a la provincia de Quispicanchi, a la región del Cusco. Quiero comentarte que he podido yo conversar con muchos quechuahablantes y les he preguntado, ¿realmente utilizamos el término cispa, 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 cispa? Y hemos consultado bastantes libros y la propuesta muy interesante que utilizamos es cispa. O sea, es un préstamo de otros dialectos del quechua. Pero en nuestro contexto, por lo menos en el Cusco, decimos primuy, primay, primuchay, primuchay, primachay, ya primuy, jamurus tranquima, primo, prima, pero quechua ñolizado, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarte porque algunas de estas palabras no necesariamente son las de la utilización cotidiana. Pero siempre tenemos que apelar a buscar el término apropiado para denominar a estas. Veamos entonces la siguiente. Muy bien, esto sí se utiliza. Vamos a hablar entonces del padrastro, vamos a hablar de la madrastra, vamos a hablar del hijastro y del hijastro. Hijastro, hijastra. Muy bien. Jepataita, no kawan kushka kutichi. Jepataita, jepataita, jepataita. No olvides que la Q y la H tiene un ronquido con una cierta situación aspirada que le hemos visto en el achajalo. Si todavía no has visto ese video, no olvides buscarnos en esta página de YouTube titulado Kiswa Rima y Ninchis. Ahí busca por favor el capítulo que titula Fonética y pronunciación quechua. Ahí estamos detallando cuál es la manera de pronunciar de estas grafías. Muy bien, jepataita, hacemos referencia al padrastro. Muy bien, al padrastro. Jepamama, jepamama, estamos hablando de la madrastra. Muy bien, jepamama, jepamama, la madrastra. Hawachuri, hawachuri quiere decir hijastro, hijastro. Muy bien, hawachuri. Hawaususi y hijastra. Estos términos sí se suelen utilizar en nuestro contexto cusqueño. Veamos ahora cómo se dice conviviente. Bueno, cuando hablamos de un matrimonio al estilo andino, no estamos hablando al estilo europeo, no estamos hablando de un matrimonio al estilo de la cultura pues española o del hispanohablante. Cuando hablamos de un matrimonio quechua, estamos hablando de un matrimonio completamente distinto que lo vamos a tratar en otro capítulo. Normalmente en el quechua existen los famosos tiajmasis, que quiere decir el conviviente. O sea, que están conviviendo. Incluso existen algunos lugares dentro de nuestra querida provincia, región del Cusco, donde primero conviven y luego recién se formalizan pues las relaciones o lazos amorosos. Conviviente, estamos haciendo referencia a tiajmasi. Tiajmasi, no kawan kushka kutichi, tiajmasi. Muy bien, tiajmasi, hacemos referencia al conviviente. Sigamos.
Ahora vamos a hablar de nuestro yerno, de nuestra nuera y de nuestro concuñado. ¿Cómo denominamos a nuestro yerno? Nuestro yerno vendría a ser Hatay, Hatay, mi yerno, Hatay, yerno, ¿sí? Nuevamente, Hatay, Hatay mi pareja, Hatay. Muy bien. Recordemos que esta palabra también puede ser polisémica porque Hatay se utiliza para yerno y también Hatay también se utiliza para las frazadas. Bueno, Hatay, o para una frazada o algo que te cubra del frío, pero Hatay, Hatay. Muy bien, Kataimasi con cuñado. Con cuñado Kataimasi. Kataimasi mi pareja. Kataimasi chaimi. Kataimasimi. Bueno, ahí vamos con la siguiente palabra. Hachun. Hachun. Hachun vendría a ser nuera. Muy bien. Veamos las siguientes palabras. Veamos ahora la palabra nieto y la palabra bisnieto. Hawaii, Hawaii Chaimi, paeka, Hawaii Chaimi. O sea, es mi nietito. Normalmente los abuelitos, los taitas, los más ancianos, bueno, en los pueblos originarios suelen decir Hawaii Chaimi, paeka, Munai mi Hawaii Chaikaska, mi nieto, mi nieto. Chupullu, bisnieto. Importante aclaración, esta palabra es una propuesta para utilizar en el quechua, sin embargo, en nuestro contexto de quechua cusqueño, no solemos utilizar la palabra chupullo. Si conoces en qué lugares de la región del Cusco utilizamos esta palabra, déjanos por favor en el comentario que nosotros también estamos investigando de dónde podría venir esta palabra o esta propuesta interesante. Muy bien, veamos entonces la siguiente parte. Hijo espurio. ¿Cómo denominamos al hijo espurio en quechua? Aca, aca. De aquí vienen las famosas palabras de acalo, acalo, un hijo espurio, ¿sí? Un hijo espurio. Veamos, piwiwawa vendría a ser el hijo primogénito. El primer hijo vendría a ser el piwiwawa, piwiwawa, piwiwawa. Muy bien, ahí vamos con la palabra piwiwawa. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestra familia. Hemos hablado de nuestro querido Ayllu, pero recordarte nuevamente de que el Ayllu no hace referencia a ese pequeño grupo sanguíneo, sino se refiere a toda la comunidad. En ese sentido, el sentir quechua, el sentir andino es un sentir pues más colectivo, porque ese es el verdadero sentir de nuestros pueblos originarios. Queremos mandar un saludo muy especial a quienes nos han escrito de manera interna a los videos que estamos publicando en el YouTube. Si es la primera vez que ves este tipo de videos, no olvides que estamos estrenando capítulos inéditos cada semana en Kiswa Rimaininchis. Síguenos en nuestra página del YouTube. Esta es la página, estamos en el YouTube, así es que dale me gusta a este video y comparte. Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo, no cabanca, tupacunanchis camaña, tincucunanchis camaña, ospiña, hasta Rimarizum, tupacunanchis, tincucunanchis camaña.